¿Qué tal, amigas y amigos de Antofagasta Televisión? Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión nos encontramos junto al doctor Wilson Araya, cuya especialidad es la cardiología, pero desde hace mucho tiempo se está dedicando a la medicina del cuerpo y de la mente. Y la verdad es que vamos a hablar acerca de un nuevo método que tiene directa relación con la depresión, que postula o que pretende, por decirlo de algún modo, dar una nueva respuesta a esta enfermedad, podemos decirlo, que lamentablemente es una de las que mayor incidencia tiene en la región de Antofagasta. Así que para ahondar en estas y otras temáticas es que le damos la más cordial bienvenida. Wilson, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tu invitación también. Wilson, bueno, en primer lugar me llamó mucho la atención este dato, bueno, de todas maneras bastante conocido, de que la segunda región tiene los más altos índices de depresión. Ciudades como Antofagasta y Calama tienen cifras que son realmente alarmantes. Cuéntanos cómo se plantea la medicina desde ese punto de vista para poder encontrar una solución, una salida a esta problemática que es transversal a todas las clases sociales, a la mayor parte de los rangos etarios también. ¿Cómo es que comenzamos a ver esta solución desde otra mirada que tú estás planteando? Bueno, yo debo contarte que mi universidad, mi alma mater es la Universidad de Berlín, y aprendí, como en todas las universidades del mundo, que ciertas patologías debían ser tratadas de cierta manera, en este caso la depresión, con fármacos y con psicoterapia. Y eso fue. Durante varios años yo viví también en esa convicción de que, bueno, así se hacían las cosas. Sin embargo, mi mirada sobre el ser humano en algún momento me permitió atisbar otras soluciones, y me sorprendió mucho hace algunos años cuando supe de la existencia de aparatos que emiten pulsos magnéticos a través del cráneo al cerebro y que están en condiciones de generar cambios bioquímicos y bioeléctricos en las neuronas. Y consideré que era bastante cercano a la manera como yo estaba preguntándome qué más, qué otra cosa podemos hacer realmente por el ser humano, además de estas dos soluciones, que es fundamentalmente la farmacología y que tiene tantos efectos colaterales. No tengo nada en contra de los fármacos, obviamente, pero estoy absolutamente consciente de los efectos colaterales desde la dependencia. Sí, existe claro. un abuso por parte de la sociedad en general de los fármacos, que ya prácticamente cualquier cosa que nos pasa a nivel mental o corporal, inmediatamente tiene que haber una pastilla o tiene que haber un jarabe o lo que sea, pero que tiene que ver justamente con este abuso, insisto, de los químicos. Pero ese abuso, debo también confesarte honestamente, que tiene que ver con la responsabilidad de nosotros los médicos también. Nosotros de alguna manera promovemos en el paciente este asunto de los fármacos, ¿no? Nosotros mismos estamos mucho más disponibles para emitir una receta que para preguntarle al paciente qué le está pasando en su alma. En primer lugar, porque tú sabes que el alma no es un tema de la ciencia, ¿no? No, es bastante transversal también a filosofía, religión, la ciencia, entre otros. Mira, justamente quería tocar este tema. Antofagasta, Calama son dos ciudades de servicio, dos ciudades muy ligadas a la minería, y son las dos que tienen esta incidencia de depresión. Muchos establecen justamente esta incidencia, esta alta tasa de depresivos en estas dos ciudades, justamente con las labores mineras, con las labores portuarias, con la soledad de la que llegan muchos hombres y mujeres a trabajar. ¿Cómo podemos combatir esto también? ¿Cómo podemos colocar una especie de defensa para que esto no nos ocurra? Porque, como te digo, o sea, esto es algo que no es solamente de quienes trabajan en estas áreas, sino que también de quienes lo rodean en muchas ocasiones. Yo creo que tú has tocado un punto esencial, porque la depresión, siendo un síntoma que lo vive el individuo, compromete mucho más que al individuo, nos compromete como sociedad. Entonces, obviamente, es un hecho el que mucha gente que trabaja en esta zona son foráneos. Claro. Yo vengo del norte de Chile, mi familia es de esta región precisamente, y esto es lo más maravilloso que le puede pasar al planeta, digo yo. Los cerros con sus colores, mira la belleza de ese cerro verde y del otro naranja y del otro violeta, pero eso que mis ojos ven como nortino, los sureños no lo ven, para ellos es todo gris. Y probablemente es efectivamente una de las causas de la depresión, la soledad, la sensación de que estoy de paso, que no tengo un hogar, que todos los mamíferos necesitamos un hogar, todos, desde los ratoncitos hasta los leones, todos necesitan saber que es el lugar donde pueden pernoctar la vida.
Mucha gente aquí es simplemente trasciente, está por un rato, está por un motivo, por una necesidad económica, pero probablemente su corazón esté en otro lado. Por supuesto, y eso genera toda esta cantidad de problemáticas. Claro. Me gustaría volver al tema de la estimulación transcraneal magnética para tratar de explicar a grandes rasgos, quizás no entrar tanto en términos técnicos, a lo mejor, en qué consiste, de qué se trata, cómo se lleva este tratamiento. Voy a intentar ser lo menos técnico posible, pero imagina tú que tienes una bobina, un hilo de cobre, y acercas un imán, entonces se genera automáticamente una corriente eléctrica. Claro. Lo que se emite a través del cráneo es un pulso magnético y la neurona hace de bobina. La neurona genera un impulso eléctrico a partir de ese pulso magnético. Pero por favor no asustarse, nadie va a recibir impulsos eléctricos. No se trata de un electroshock. No, por favor no. La neurona, al convertir ese pulso magnético en un impulso eléctrico, se pone en marcha. Se generan neurotransmisores que no se estaban produciendo, se liberan otros neurotransmisores, se limpia la unión entre nervio y nervio, eso se llama la sinapsis, se limpia, se desintoxica y por lo tanto se pone en marcha una neurona y la otra neurona. Sin embargo, eso sería insuficiente porque las neuronas para que funcionen eficientemente necesitan unirse. A eso se le llama sinapsis. Y el segundo movimiento de esta máquina es que genera nuevas sinapsis. Perfecto. Y si tú te imaginas la vida como un enorme edificio lleno de ventanas, pero todas cerradas, una sinapsis es una ventana nueva que se abre al mundo, a la vida. Qué bonita forma de mirarlo. Wilson, me gustaría ahondar también en otros temas que tienen que ver con la depresión. También estamos en ciudades, como el caso de Antofagasta, con 400.000 habitantes, que tienen muy pocas áreas verdes, que tienen muy pocos espacios de encuentro con la comunidad, que eso me parece que también afecta. Estamos viendo una sociedad que lamentablemente tiende al individualismo o a los grupos demasiado sesgados, y eso me parece que también contribuye a esta sensación de estar solo, de no sentirse identificado con nada y con nadie. Lo vemos también incluso en muchas encuestas políticas, muchas encuestas que tienen que ver también con el ámbito económico. ¿Cómo crees tú que también como comunidad, más allá del individuo en sí mismo, podemos contribuir un poco a mejorar nuestro entorno para evitar este tipo de situaciones? Muchas veces, disculpa que te interrumpa, ¿Cómo no? Ha pasado que no tenemos idea de que nuestro vecino está pasando por una depresión hasta que se suicida. Y eso me parece una situación absolutamente grave, que ni siquiera estemos al tanto de lo que le está pasando a la persona que vive al lado de nuestra casa. Sí. Tú has dado en el clavo en un tema esencial, ¿no? Y yo tengo que frustrar tal vez la expectativa de algunos que nos están escuchando y que esperarían que la máquina cambie el alma humana. La máquina no cambia el alma humana. Ojalá nunca haya una máquina que pueda cambiar el alma humana. Ese peligroso es eso del fantasma en la máquina. Tan terrible. Entonces lo que la máquina hace es generar mejores condiciones para un aprendizaje transformacional. Y ese aprendizaje transformacional que la máquina te capacita, te facilita hacer, debe ser hecho necesariamente, como tú lo dices, en la vida social, en grupos. Entonces el desafío es obviamente cómo la ciudad de Antofagasta, la segunda región, aprende también a ser más sociable, a ser más acogedora, a que nos acojamos con mayor afectuosidad, que tengamos menos juicios negativos sobre el otro. Menos miedo también. Menos miedo, que aprendamos a ver el vaso medio lleno, aun cuando sabemos que la otra mitad también está media vacía. Pero pensar en que hay que llenarlo. Pero hay que pensar que hay que llenarlo y ya tenemos la mitad llena. Por supuesto, hay que ser un poquito más positivo. Wilson, un poco para ir cerrando esta entrevista, más allá de este tratamiento, más allá de lo que hemos hablado de los fármacos, de lo que hemos hablado también de lo importante que es el entorno social para evitar estas enfermedades, bueno, muchos científicos han llegado a la conclusión de que la mayor cantidad de las enfermedades es psicosomática. Tiene que ver mucho nuestro estado mental, que es el que provoca o en cierta forma, no digamos permite, pero potencia o propende a que se desarrollen algunas enfermedades en nuestro organismo. También cómo podemos comenzar a educarnos, porque aquí todos necesitamos una tremenda educación en ese sentido de volver, como hablábamos antes de esta entrevista, del mens sana in corpore sano. Sí. Yo me vengo ocupando hace 22 años de estudiar la relación entre lo que llamamos mente y lo que llamamos cuerpo, y hoy hay conocimiento científico suficiente para afirmar de que no hay absolutamente ninguna enfermedad física donde no esté comprometido aquello que llamamos mente. Y un tipo de conflicto determinado predispone al individuo a enfermarse de tal órgano determinado. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, solamente para nombrarlo,
los conflictos de pérdida de seres queridos predispone a la mujer a enfermarse de la mama. Así es. Absoluto, por decirlo así de absoluto. Y en el caso de los hombres, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Nosotros los hombres no tenemos órganos como las mujeres que nos enfermen frente a esos conflictos. Nosotros enfermamos, por ejemplo, de la próstata. Y el conflicto de la próstata también tiene que ver con cosas objetivas. El temor a no ser capaz de sostener al grupo, a la manada, te lo digo. La sensación de que mi manada se dispersa, es decir, mi familia se desarma. La sensación de nosotros los machos, en una sociedad machista además, de que perdemos poder y que comienzan a mandarnos. Y un conflicto que obviamente ni tú ni nadie aquí en Chile vive, pero en alguna parte del mundo la infidelidad culposa genera cáncer prostático. Qué bueno saberlo, ojalá que todos los que nos están viendo... Yo sé que tú nunca vas a enfermar de eso, obviamente. No, espero nunca enfermar de cáncer prostático. Has hablado mucho de la manada, has hablado mucho de conceptos que tienen que ver con el ser humano más como mamífero que como Homo sapiens. Me gustaría también dar este término porque creo que de repente nos olvidamos un poquito de que básicamente somos mamíferos y todavía tenemos muchas de las costumbres que tienen los mamíferos en general, pero parece que tratamos de taparlas, tratamos de ocultarlas o tratamos de renegarlas. También hay que volver un poquito a esta sensación de ser un poquito más instintivo, un poquito más animal, por decirlo de algún modo, para recuperar de repente este espacio que hemos perdido en un mundo que va a caer más rápido. Y con eso quiero volver a la depresión, con tu permiso, pues una de las cosas que le hace falta al paciente depresivo es mamiferear. Nos falta mamiferear, fíjate. ¿Qué es mamiferear? Mamiferear es hacer lo que hacen los mamíferos, tocarse, acariciarse, tirarse uno encima del otro, jugar, juguetear. Dormir todos juntos. Dormir todos juntos. Manifestarnos el amor que nos tenemos. Recorrer la pradera sin que nadie lo apure, sin preocuparse. Recorrer el desierto y también, gozarlo. Por supuesto. Wilson, queremos agradecer tu presencia. La última pregunta, ¿este sistema ya está disponible en Antofagasta? No, hay 2 máquinas solamente en Chile. Una está en una clínica universitaria en Santiago y está dedicada a la investigación neurológica y la máquina del cual yo tengo la suerte de ser director del centro médico está dedicada a la terapéutica. Es decir, hoy en Chile hay una sola máquina dedicada a la terapéutica y obviamente queremos presentar esto en Antofagasta con la esperanza de invitarlos a los antofagastinos a Santiago y luego ojalá que nos inviten a nosotros con máquina y todo. Pero ¿dónde se va a hacer la presentación? En la Universidad Católica del Norte. Perfecto. Y bueno, cualquier persona puede encontrar la información en Holimed. Así es. En Holimed, por si a lo mejor aquellos que puedan viajar a Santiago para tomar alguno de estos interesantísimos tratamientos. Wilson, muchas gracias nuevamente. Te agradezco muchísimo tu invitación. Muchas gracias a ti. Nosotros dejamos hasta acá esta entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Por supuesto que volvemos en cualquier otro momento, siempre con interesantes invitados. Hasta pronto.